La Plata. Por la Libertadores, Independiente Rivadavia cayó ante Fluminense y quedó eliminado, mientras que Estudiantes venció de visitante y por goleada a Universidad Católica. Por la Sudamericana, Boca fulminó a Recoleta 4-0 y se metió en los cuartos de final del certamen. Miércoles de equipos argentinos en diferentes copas. Por la Libertadores, Platense visita a Coquimbo Unido de Chile en busca de un lugar en cuartos de final, con el partido de ida igualado en 1-1. Por la Copa Argentina, Racing se enfrentará este miércoles con Belgrano de Córdoba a partir de las 19:15 y en San Luis también en busca de los cuartos. En un encuentro que estaba suspendido por terremotos en Colombia, hoy River visita a Independiente Santa Fe por la ida de octavos en la Sudamericana. Y también por la Sudamericana, Montevideo City Torque recibe a Tigre por la vuelta de octavos. El tiempo. El cielo está despejado en Ciudad de Buenos Aires, temperatura 5 grados 4 décimas, humedad 93%. Se aguardan por la mañana algunas neblinas y para el resto de la jornada, cielo parcialmente nublado, máxima 15 grados. Todo lo que tenés que saber con la mejor compañía de cada mañana. Arriba la radio por Radio App 95.5. Bien, 8:10 de la mañana y uno de los temas que también tenemos que atender con atención y ver de qué manera cada provincia ha aportado su nivel de angustia, si se quiere, que tiene que ver con la inflación, el ranking de inflación. Para entender un poco más, para ver cómo se hizo el trabajo, pero principalmente cuál es la realidad que aporta a este ranking cada provincia, lo convocamos a Alejandro Pegoraro, quien es director de Politicón Chaco, para conversar sobre este tema. Alejandro, buenas tardes. Soledad, Alejandro y Evelyn te saludan. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día, perdón. ¿Cómo va? Cambio de horario. Cambiamos de horario, por eso, entonces... Todavía es muy temprano para decirle buenas tardes. Bueno, ¿cómo estamos, Mate? Bien, todo muy bien, gracias. Contanos un poco, cuando hablamos de inflación, no hay un dato positivo, pero hay que estudiarlo, hay que hablarlo, así que contanos qué estuvieron viendo. Bueno, a ver, todos los meses conocemos el dato de inflación a nivel nacional que brinda el INDEC e incluso a nivel regional, también brindado por INDEC, pero nosotros queremos ir un poquito más allá y hacer un relevamiento de las pocas provincias, lamentablemente, que miden su propio IPC local, ¿no? Sí. Para que la gente tenga una idea, la medición de inflación de IPC la realizan los institutos provinciales de estadística en el territorio que después elevan la información a INDEC y INDEC puede de esa manera elaborar los índices nacionales y regionales, ¿no? Entonces, en ese marco hay provincias que aprovechan ese laburo territorial de relevamiento para construir su propio índice de precios local. Sí. Entonces, en ese marco son únicamente 10 los distritos sobre un total de 24 que publican, que miden su IPC a nivel local. Y bueno, siempre vemos las particularidades, ¿no? Porque mes a mes vemos, bueno, provincias con niveles de alza de precios superior al total nacional, provincias que están por debajo, etcétera. Y cada una tiene, bueno, de alguna manera algún factor que pueda explicar esos movimientos. Particularmente en el caso de julio, que recordemos que la inflación a nivel país fue del 2,1%, Sí. acelerando respecto al 1,9% que había sido en junio. Bueno, la dinámica esa de aceleración se vio en casi todas las provincias también, que tienen su IPC propio. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que tuvo el mayor crecimiento de precios del mes entre este ranking de los 10 distritos, con un alza del 2,9%, que fue el primer dato que se conoció en el mes previo a la publicación del INDEC, de hecho. Y después tenés casos como provincias patagónicas, como ser Río Negro y Neuquén, que también tuvieron un crecimiento por encima del total nacional, fue de 2,6 para Río Negro, 2,3 para el caso de Neuquén. Y después tuviste provincias que tuvieron un alza de precios igual o inferior al nivel nacional. Por ejemplo, Jujuy creció también 2,1, igual que el país. Pero después tenés Santa Fe, Tucumán,
crecieron al 1,9, Córdoba y Mendoza al 1,8, Chaco al 1,7, San Luis al 1,3. Tenés una dispersión muy, muy importante, digamos. Por ejemplo, el que más creció, Cava 2,9, el que menos, San Luis 1,3. Tenés mucha amplitud, digamos, ¿no? Mucha dispersión en los desempeños provinciales que también se observa cuando querés ver el ranking acumulado del año, no únicamente el de julio, e incluso el interanual, pero incluso en este contexto de alta dispersión, como te decía antes, la particularidad es que salvo Córdoba y San Luis, el resto de las provincias también mostró una dinámica de aceleración en relación con el mes previo, ¿no? Como se vio a nivel nacional. Y eso se ve todos los meses, es decir, cuando el IPC muestra aceleración, la mayoría tiene aceleración. Cuando el IPC nacional muestra, por el contrario, cierta desinflación, también las provincias acompañan mayoritariamente la tendencia. Pero bueno, acá lo relevante de alguna manera, o la intención por lo menos nuestra, es tratar de observar primero esta dinámica que tiene una amplia dispersión y después intentar entender, por lo menos a grosso modo, qué es lo que explica una dinámica tan distinta entre una y otra, ¿no? Alejandro, para poder entender un poco, ¿cuáles son los factores que impulsaron la inflación para tomar 2 puntos como comparación, el caso de Buenos Aires y el caso de Chaco? Bueno, a ver, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que más influyó tiene que ver con precios estacionales vinculados a la temporada de invierno, ¿no? Por ejemplo, en ese distrito, la división que se llama Recreación y Cultura, que por ejemplo ahí adentro están los paquetes turísticos, tuvo el mayor incremento en ese distrito, particularmente en el mes de julio, con 5,8, es decir, casi 3 puntos por encima del nivel general. Y bueno, y eso hizo que con eso, junto con pasajes aéreos, pasajes de transporte terrestre y otros vinculados a restaurantes y hoteles, por ejemplo, eso levantaron de alguna manera o impulsaron el nivel general en ese distrito. Entonces, estamos hablando de factores muy coyunturales o, como se le dice, estacionales, que generaron un alto nivel en la suba de precios. Sí. Por el contrario, si vemos Chaco, por ejemplo, el 1,7, lo que vemos es que en Chaco, por ejemplo, lo que más creció fue la división que se llama, o que la reducimos, mejor dicho, a lo que es vivienda y servicios públicos. Sí. Tuviste un residual de incremento en la tarifa eléctrica, particularmente lo que pagamos de la luz, ¿no? Sí. Que venía aumentando mucho el último tiempo, ahora quedó un pequeño aumentito ahí como rezago y bueno, eso impulsó a esa división que creció el 4,5%, es decir, 3 puntos por encima a nivel general, pero el resto de las categorías, incluso las estacionales como Serpa, esto que te decía el caso de Cava, Sí. tuvo incrementos muy chiquititos. Obviamente, a ver, no es lo mismo una temporada de invierno para la ciudad de Buenos Aires que recibe visitantes que para Chaco, que por lo general expulsa a los nativos a ir a otro lado, digamos, a vacacionar, aunque sean 15 días. Entonces, bueno, eso generó que los precios en ese sentido se mantengan estables o a la baja, sumado a que alimentos creció muy moderado, entonces alimentos tienen una muy alta ponderación en la provincia, entonces cuando crece poquitito, el índice general tiende a crecer poquitito, y después tenés rubros como educación, Sí. o rubros incluso como prendas de vestir y calzado, que tuvieron un comportamiento muy moderado, y que eso generó que, pese a que vivienda y servicios públicos crezcan al 4%, el nivel general de la provincia, en el caso de Chaco, crezca solamente al 1,7%. Acá lo que siempre vemos, más allá de esta situación puntual de julio, vemos dos cosas que se repiten a lo largo del tiempo. Primero son las particularidades locales, Sí. ¿no? Por ejemplo, como yo te decía el caso de Chaco. Sí. En Chaco tuvimos un muy fuerte incremento de la tarifa de energía eléctrica ya desde el mes de enero, que fue como de alguna manera medio progresivo en el tiempo. Entonces eso hizo que cuando vos veas mes a mes, esa división crezca mucho y le dé una fuerte presión al índice general, pero en general el resto de los componentes del índice no han crecido tanto. ¿Por qué crece la energía eléctrica más que en otros lugares? Bueno, porque tenés el componente local del distribuidor, o sea, más allá de que Camesa
que eso le impacta a todas las provincias, suba el precio de la energía. Después tenés el componente local, que es lo que el distribuidor, en el caso nuestro es Chep, por ejemplo, te cobre su porción dentro de la factura, ¿no? Ya sea por distribución, por impuestos, lo que fuese. Entonces, bueno, esos son particularidades locales. Y después tenés particularidades que son más bien generales, que te pegan diferente en una provincia u otra, como son estas cuestiones estacionales que te decía. Te va a pegar más fuerte la cuestión turística a los centros urbanos que son turísticos, y le va a pegar un poco más fuerte quizás la cuestión vinculada a prenda de vestir y calzado, o incluso alimentos en provincias con un menor grado de oferta, porque se concentra mucho más la venta en menos actores, digamos, ¿no? Claro. Y después tenés un tercer factor que lo vimos mucho este año, sobre todo, que tiene que ver con el crecimiento de la actividad económica en algunos lugares. Por ejemplo, no es el caso de julio en la comparación mensual, pero sí, si vos mirás, por ejemplo, la acumulada del año, o si mirás la interanual, la provincia que lidera la suba de precios es Neuquén. Y no es casualidad, no es porque en Neuquén todos subieron el precio, Sí. sino porque Neuquén está viviendo una dinámica económica de mucho crecimiento, y tenés, por ejemplo, mayor demanda de vivienda, porque hay gente que está yendo a Neuquén. Entonces el precio del alquiler sube. Tenés mayor demanda de bienes, porque hay más gente consumiendo. Entonces tenés aumento de precios en determinados bienes. Lo mismo que en rubros educativos, porque hay más personas inscribiéndose, ya sea en un colegio privado, en el caso de los chicos, o en un instituto terciario, por ejemplo, para un adulto. Entonces, bueno. Si se quiere, es la inflación que nos gusta, digamos. La que celebramos. O la que menos duele, en todo caso. Totalmente, que de hecho, bueno, son factores de acomodamiento de precios por mayor demanda que impactan el número de inflación, pero que cuando está acompañado por un crecimiento de la actividad, bueno, no se siente. Así que, bueno, ahí tenés como diferentes factores que le van pegando a las provincias dependiendo justamente esas realidades o particularidades locales. Alejandro, buen día. Evelyn te saluda. Bueno, pensando en estas categorías que mencionabas, bueno, en el 5% está cultura y en el 2% se mantiene lo que es alimento. ¿Qué explica este cambio quizás? Porque me hace pensar en qué cosas quizás estamos resignando sin darnos cuenta. Perdón, pero no entendí qué cambia con qué. Claro, porque pienso en este 5% cultura que se mantiene muy arriba, y qué explica esto y que alimentos se mantenga en el 2%, en un contexto bastante complejo. Y digo, las familias hoy, ¿qué es lo que resignan justamente por cómo están los precios, por cómo está la situación económica de todo el país? Está bien. A ver, en primer lugar, el hecho de que recreación y cultura crezca al 5, 5 y pico, está muy explicado por la temporada turística, como le mencionaba antes, Sí. ¿no? A ver, y es un rubro, una división que no todos consumimos, ¿no? Sí. De repente, ¿quién sintió este incremento? ¿Quién hizo un viaje? ¿Quién compró El que un está de paquete? vacaciones. Exacto. En menor medida, ¿quién adquiere servicios recreativos dentro de su propia provincia? Pensemos la cuota a un club de barrio, por ejemplo, que es más chiquitito en el peso dentro del rubro, pero también está incorporado. Entonces, es una división cuyo incremento le pegó muy fuerte a quien consume eso, que no somos todos. Por otro lado, la cuestión de alimentos es inevitable que nos pegue a todos en mayor o menor medida, porque es un gasto que no podemos no hacerlo, y en todo caso lo que hacemos es ajustar cantidades, llegado el caso, o calidad, para sostener un nivel de consumo en términos de precios que se adecue a nuestra posibilidad. El hecho de que alimentos crezca al 2% y que crezca por debajo del nivel general no es en sí una buena noticia necesariamente. Quizás es el escenario menos malo, pero no el mejor, porque que alimentos tenga una inercia del 2% le pega directamente a los hogares, principalmente a los más vulnerables, a los menores ingresos. Es un crecimiento muy alto. Y ahí entra en juego lo que vos decías de la elección. De hecho, voy un poco más allá todavía. Dentro del índice de precios hay algunos gastos de los hogares que no son negociables, que son gastos fijos. Pensemos, el alquiler de la vivienda no podés elegir pagarlo o no pagar, tenés que pagar. Y te viene creciendo a un ritmo acelerado.
la tarifa de luz, vos podés postergar el consumo de el pago de este mes, porque decís, mira, no llego y sumo deuda para el que viene, pero sumás deuda, no es que no consumís este mes, tenés que pagarlo igualmente hoy o mañana. Los alimentos lo mismo, de última decir, bueno, vamos a comer menos o vamos a comprar menor calidad para tener mejor precio, pero bueno, todo eso es un conjunto de gastos fijos. El problema argentino actual en términos de inflación no solamente es el hecho de que mantenemos una inflación alta para los estándares mundiales, más allá de que está baja comparado a nuestra realidad de años anteriores, es que el costo fijo de los hogares ha crecido muy fuerte y muy por encima incluso del nivel general de inflación que se informa mes a mes. Porque alquiler crece por arriba, porque tarifas crecen por arriba, porque alimentos crecen por arriba, porque transporte público crece por arriba. Entonces, una cosa es cuando vos comparás, por ejemplo, tu salario respecto a la inflación general y otra cosa es cuando comparás tu salario respecto a los costos fijos de tu hogar. La dinámica cambia y ahí entra en juego lo que vos mencionabas de la elección. Si yo digo, mira, mi salario le empató a la inflación, pero cuando lo comparo contra mi gasto fijo, en verdad vengo perdiendo 8, 10, 12 puntos, lo primero que hago que es recortar consumo. Recorto consumo en recreación y cultura, dejo de viajar un fin de semana largo. Recorto consumo en restaurantes y hoteles, dejo de salir a comer afuera. Recorto consumo en prenda de vestir y calzado, no me compro ropa, Sí. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final del día a lo que voy es, el índice de precios nos muestra el sistema general de precios, que no necesariamente es lo mismo que el costo de vida. Sí. Está vinculado, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo te digo, mira, alimentos creció por debajo de inflación y podemos celebrarlo en el caso de julio. Lo cierto es que venís teniendo un incremento muy importante y que el hecho de que te haya crecido mucho otra categoría que quizás no lo consume una gran mayoría de hogares argentinos, no es que, bueno, mirá, qué malo lo de educación y cultura, ¿no? Porque la verdad que no le pega a los hogares de igual manera que, o sea, el 5 de educación y cultura no le pega igual que el 2 de alimentos, a eso voy. Sí. Entonces, bueno, ahí entra en juego el problema que te decía actual respecto al tema precios, porque si vos lo querés, o si queremos reducir inflación a costo de vida, o queremos trasladar conceptualmente inflación a costo de vida, la situación es un poco peor que la que muestra el indicador propio de IPC, ¿no? Ujú. Bien. Alejandro, como siempre, un gusto conversar con vos y bueno, tratar de entender cómo marcha el país y cómo marchan los números, que a veces nos alarman y en otras veces, como me imagino el caso de Neuquén, deben estar muy, muy felices por este tipo de inflación. Muchas gracias por el contacto y seguramente nos estaremos hablando enseguida. A su disposición, cuando quieran. Gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Bueno, allí pasaba Alejandro Pedoraro, director de Politicón Chaco, quien nos comentaba, Evelyn, sobre dos datos interesantes, ¿no? Uno, la inflación, bueno, me parece que ahondar en por qué pasa una cosa, por qué se mide una cosa u otra, viene bien para poder comprender qué se busca conocer de los datos de la inflación. Por eso me parece que hay dos valoraciones. Uno, qué es lo que ha aumentado, recreación, obviamente, Ok. hablamos de vacaciones. Y otro, las particularidades o singularidades que tiene cada una de las provincias respecto a, bueno, Neuquén ha tenido una gran inflación, pero ojo que esta inflación es por el enorme consumo que está teniendo. Bueno, sin dudas es lo que mencionaba con respecto a las familias, por eso iba la pregunta de qué quizás estamos de algún lado dejando de quizás disfrutar de lo que nos gusta o de estas recreaciones o de algunos lugares que quizás eran parte de lo que involucra a una familia, es decir, un viajecito, comer algo rico, ¿por qué no?, ante la situación de los alimentos, y que este 2,1% de julio se siente diferente para cada familia, porque claramente, pese a que decimos, bueno, es un número bastante bajo, cuando te das cuenta que el salario se mantiene en el mismo lugar, no podés disponer desde otro lugar para darle quizás a tu familia. Tenemos el claro ejemplo de los pescadores nomás, cómo es esta situación. Hay que ver qué es lo que sucede en el mes de agosto y me hace pensar con qué también nos podemos encontrar, porque podemos ver un montón de números, pero la realidad sigue siendo bastante triste para gran parte de todos los argentinos.
Muy bien. Bueno, la verdad es que es un tema de análisis, viene bien repasarlo y bueno, veremos el mes que viene qué nos depara agosto, ¿no? Cuáles son los números que pudimos obtener y si efectivamente va mejorando la economía. Nosotros estamos para irnos al corte, Soli. Sí, por ¿Estamos supuesto. autorizados? Siempre están autorizados ya, muy buena nota. Estaba gestionando otras notas ahí afuera, pero los estaba escuchando. Muy bien. Bueno, ya volvemos.